Amigos, muy buenas tardes. Espero que estén todos muy bien en casa en este día que parece que acá en Pachuca, acá en Hidalgo, nos quiere llover, pero muy rica esta tarde para poder platicar de este tema tan interesante de los 70 consejos para jóvenes de Robert Schumann. El día de hoy es un gran gusto, un gran honor tener a unos grandes artistas, unos grandes amigos, y los quiero ir presentando. En primer término tenemos aquí a la derecha nuestro amigo Manel. Su nombre artístico, su nombre es Héctor García Eguiluz. Muy bien. Vamos a darle ahí desde casa un fuerte aplauso. Héctor, si me haces favor para que te conozca un poco la gente. Muchas gracias. Que nos platiques qué has hecho, qué has estudiado y por qué estás metido en este ambiente de la música. Muchas gracias en primer lugar por la invitación a la Escuela del Canto, en especial a usted, maestro. Es un gusto poder estar con todos ustedes. Bueno, básicamente me gusta la música desde muy niño. Soy melómano de toda la vida. Yo creo que en parte de ello por parte de mis papás. Los dos son amantes también de la música. Mi familia también es muy apegada a la música, entonces yo creo que la pasión por la música vino desde ya un tiempo, pues ya un tiempo largo, ¿no? Entonces es para mí un gusto poder estar aquí con todos ustedes, compartiendo un poquito de las experiencias musicales y un poco de lo que es el canto y un poco de lo que vamos a tratar el día de hoy. Muy bien, Héctor, y gracias por estar el día de hoy. Gracias a ustedes. Nuestro siguiente invitado es aquí nuestro querido amigo José Adrián García Ábalos. Querido Adrián, un excelente cantante. Pues platícanos, Adrián, ¿qué has estudiado? Que te conozca un poquito la gente. Sí, pues igual, primeramente buenas tardes para todos. Igual, muchas gracias por la invitación, maestro, que pues vamos a estar aquí para platicar y compartir experiencias. Pues bueno, yo soy egresado del Instituto de Artes de aquí de la Universidad del Estado de Hidalgo. Tengo 28 años y tiene apenas año y medio que egresé. Soy tenor, estudié canto y actualmente me encuentro dando clases en Tizayuca, soy originario de allá, y soy maestro del taller de canto en la Escuela de Música y Arte Contemporánea EGMA, ahí en Tizayuca. Y también he tenido la oportunidad de estudiar por ahí un diplomado en dirección orquestal por parte de la Universidad del Estado de Hidalgo, la EME. O sea, así que son hasta ahorita las dos oportunidades de estudio que he tenido, las cuales las he aprovechado al máximo y he disfrutado mucho. Y pues eso es un poco de lo que estamos haciendo por ahora. Muy bien, mi querido Adrián. En algún momento, aparte de esta experiencia, sería interesante organizar un concierto donde pudiéramos hacer una transmisión tanto con mi querido Héctor y contigo. Sí, vamos a organizarlo. Eso ya será para más adelante. Y nuestro otro invitado, ya muy conocido por la mayoría de ustedes, maestro acá de la escuela, el querido Santiago Álvarez Roque. Santi, bueno, pues yo, al igual que Héctor, pues empecé mi gusto por la música desde muy pequeño debido a mi padre. Actualmente pues estoy estudiando la preparatoria y estoy enfocado sobre el instrumento del violín. Entonces pues muchas gracias por la invitación para poder hablar sobre estos consejos. Muy bien, pues miren, antes de empezar ya directamente con estos 70 consejos, me gustaría abordar de una manera muy rápida, pero para que nos ubiquemos, ¿quién fue Robert Schumann? Bien, miren, Robert Schumann nació el 8 de junio de 1811. Sajovia. Sajovia es una parte que ahorita nosotros la podemos ubicar como en el norte de Alemania. Este gran músico primero fue un muy buen y muy excelente y virtuoso en el piano. Después continúa sus estudios y se va perfeccionando y va trabajando en el área de la composición. Pero acá pasa algo muy interesante, que es un músico que se empieza a dedicar a la cuestión de la crítica musical
pero con muchos fundamentos, claro. Y él hace lo que es la nueva Gaceta Musical, lo hace en 1835 y lo apoya con su maestro. Entonces, en esta Gaceta Musical, él va hablando de los compositores de la época. Y uno de los grandes compositores de esta época es Félix Mendelssohn, un gran músico, un gran compositor de la época que fue muy atacado por el rublo, por el ambiente de los músicos, por su situación económica. Todos nosotros sabemos que Félix Mendelssohn era de una posición económica muy acomodada y entonces parecía que había mucho recelo con el demás tipo de músicos, porque podrían decir que se le daba todo a él por esta cuestión económica, pero sí, definitivamente era de una gran calidad su música. De hecho, Robert Schumann dice que es uno de los mejores compositores de la época, Félix Mendelssohn, y en el momento que él lo conoció, literalmente dice que se quitó el sombrero. Otro de los grandes músicos que también los fue mencionando fue a Chopin, a Brahms, a Berlioz. De hecho, Brahms fue de los últimos músicos que en esta Gaceta Musical lo fue mencionado. Bueno, dentro de sus obras más importantes de Robert Schumann tenemos Lieds, que son canciones en alemán, ¿sí? Igual a ver si en algún momento, Adrián, podemos armar un programa de este tipo de repertorio. Son canciones muy hermosas, ¿sí? De carácter totalmente alemán, de ese romanticismo de esa época. Tiene unas sonatas para piano, tiene 2 conciertos para piano y muchas otras obras, como para cello, por ejemplo, tiene para orquesta el Carnaval y la Fantasía. Desgraciadamente, Robert Schumann fallece un poco con problemas mentales el 29 de junio de 1856. Nos interesaba que todos estuviéramos en la misma sintonía para que conocieran un poquito el contexto de lo que vivió Robert Schumann, para que podamos y ya conozcamos estos 70 consejos de Robert Schumann. No sé si tengamos allá algunos mensajes. Nada. Pues se está conectando la gente apenas. Hay unos saludos de Betty Melo, saludos maestro Anselmo. Y Lucero Vargas ya pasó lista, que presente. Eso. Hola, ¿qué tal, Lucero? ¿Cómo estás? Comentarios. Eso. Muy bien, Lucero. Qué bueno que nos estás viendo. Y bueno, pues vamos a aprovechar y vamos a comenzar directamente ya con estos 70 consejos. Si me hace favor, Santi, de leer el primero. Número 1. La educación del oído es de máxima importancia. Es conveniente, pues, que enseguida te ocupes de ella, esforzándote en reconocer cualquier sonido que oigas y la tonalidad de cada trozo de música. Procura también saber qué sonidos producen las campanas, el cuchillo, etc. Eso. Muy bien. Pues a ver, aquí me gustaría platicar un poquito con Adrián sobre este tema. ¿Qué importancia es la educación auditiva para un cantante, mi querido Adrián? Pues ahora sí que, como bien lo menciona, es muy importante, porque primeramente te da esa capacidad de saber si estás afinado o no, ¿no? Porque muchas veces pues uno canta, la gente canta y pues te dejas guiar a veces por los buenos comentarios que te pueden hacer, ¿no? La gente siempre pues te va a hacer un arao, qué bonito cantas, la familia y todo, pero no precisamente quiere decir que así sea. Ajá, entonces es muy importante que uno, y no solamente como cantante, sino como músico en general, atender el oído, puesto que de primera pues te va a indicar si estás afinado o si no. Fíjense que una de las cosas del oído es el gran problema del músico. Miren, yo siento que no existe gente desafinada, sino gente que no está cuidando su oído, ¿no? Vamos a decir, en el caso, por ejemplo, del violín, ¿no? Que Santi toca el violín. ¿Por qué de repente puede haber una nota desafinada? Porque hay un descuido en el oído, ¿no? Entonces, si nosotros estamos muy al pendiente del oído, eso nos va a poder subir nuestro nivel musical, ¿no?
es chistoso, pero fíjense que el único músico que parece que no le importa el oído es el pianista. Es triste. ¿Por qué? Porque el instrumento ya está afinado de una forma y si está desafinado ya no es problema del pianista, que sí es problema porque está generando un sonido desagradable, pero ahí ya es un problema técnico de mantenimiento del instrumento que más adelante vamos a hablar de ello, ¿no? Mi querido Héctor, si me haces favor de leer la segunda. Claro que sí. Tocar con atención las escalas y los ejercicios mecánicos es cosa óptima, pero no imites a esos pianistas que creyendo que con esto se alcanza el máximo resultado, dedican siempre hasta la más avanzada edad varias horas diarias a los ejercicios mecánicos de los dedos. Eso equivale a repetir diariamente con creciente rapidez las letras del abecedario. Es necesario emplear mejor el tiempo. Exactamente, fíjense que, y esto se nos da a muchos pianistas que queremos como que impresionar, querer tocar rápido y en ese momento llegamos a descuidar la musicalidad o la importancia y respetar el estilo de la época y la individualidad de cada uno de los compositores. Siempre es importante el trabajo técnico, ¿sí? Pero no es lo más importante. Las dos cosas van de la mano, tanto la parte técnica como la parte emocional, ¿no? ¿Qué pasa cuando a ti, Héctor, estás cantando algún pasaje de alguna canción que estés interpretando y te descuidas en tu mente y nada más estás pensando si respiraste bien o respiraste mal? De manera particular, a veces nos concentramos más en la forma en cómo lo estamos haciendo en cuestión técnica y dejamos de lado a lo mejor la sensibilidad. O por otra parte, también puede ser en viceversa. A veces nos concentramos más en la sensibilidad y eso ocasiona que a veces pues, desafinemos o tengamos problemas técnicos que son importantes. Yo creo que lo más vital en este sentido es tratar de tener un equilibrio entre ambas cosas. Claro, porque si nada más pensamos en el trabajo técnico, como dices, es lo que llega a pasar. Y si nada más pensamos en la musicalidad, se nos van a olvidar pasajes o vamos a tener problemas de letra o otro tipo de problemas, ¿no? ¿Sí? Este consejo es muy interesante que creo que todo el mundo lo sabemos, pero a veces se nos llega a olvidar por, no sé, la preocupación por resolver algún problema técnico, en especial de la partitura, ¿no? Y acá tenemos que aprender a empatar las dos cosas, tanto lo que se trabaja técnicamente como la parte musical, como el corazón, ¿no? Bien. El número 3 me toca a mí. Miren, se han construido los llamados teclados mudos, pero después de breve uso te convencerás de que son inútiles. ¿Cómo pueden los mudos enseñar a hablar? Fíjense que en algún momento, hace muchos años, este tipo de teclados, de pianos verticales, con su sistema, su martinete y todo, se pusieron de moda, pero no tenían cuerdas, o sea, no sonaban, nada más era para hacer el ejercicio técnico. En algún momento yo tuve la necesidad de practicar en un aparato de estos y era muy horrible. Mover los dedos nada más y no escuchar nada más imaginarse como lo que estás tocando. Y yo decía, ¿sabes qué? No, prefiero, aunque no tenía dinero, me compraba mejor mi tecladito, despacito, pero que sonara, ¿no? Porque si no, era realmente un trabajo nada más de mover los dedos y no pasaba nada, no era nada agradable, ¿no? Sí. A ver, mi querido Adrián, el número 4. Dice, lleva bien el compás. La ejecución de algunos concertistas se parece al andar de un borracho. Guarda de tomar a ellos por modelo. Eso. Pues miren, acá es muy importante saber y llevar un tiempo estable. Creo que hay dos características que el músico debemos de tomar en cuenta: la afinación y el pulso, el tiempo. Vamos a decir, si en este caso tenemos dos voces, un violín, un piano, que empezáramos a tocar los cuatro y que el del piano empieza a hacerse más rápido, ¿qué pasaría? Por ejemplo, en tu caso, ¿tú qué dirías? Bueno, pues que... Busquen a otro pianista. Sí. Que regresen las entradas, ¿no?
Sí. Siempre ese es un detalle que recuerden que tiene que haber esos ensayos y esos trabajos para definir los pulsos y hay que hacer ese esfuerzo por respetar la velocidad de la música. Creo que tenemos por ahí algún comentario. Sí, Ana Luisa Tapia nos dice que saludos a los panelistas y dice que sin duda la percepción auditiva, discriminación auditiva junto a la prosodia son vitales para el cantante y el músico. Hola, Ana, ¿cómo estás? Gracias por ese comentario, tienes toda la razón. En algún momento sería interesante también que pudiéramos tener una plática contigo de toda esta área que maneja la doctora. Saludos desde casa. Sí. Santi, si me haces favor. Profundiza temprano en las leyes fundamentales de la armonía. Híjole, este tema es bien interesante y aquí les está doliendo su corazón a mis grandes queridos estudiantes. Empezó a latir el corazón. ¿Cuál es el problema a veces de no entender la música? Que nos hace falta y tenemos que estar totalmente convencidos que hay que estudiar muchas materias para poder ser un músico completo. Y acá pasa algo bien chistoso. Adrián, ¿tú qué vas a estudiar? Música. No, te vas a morir de hambre, vas a ser un flojo, nada, eso no te va a servir para nada. Cuando ven los papás todas las tiras de materia, historia de la música, historia del arte, historia de técnicas estructurales del siglo XX, solfeo, canon y fuga, pedagogía, no sé, contrapunto, armonía 1, 2, 3, 4, 5, 6, o sea, y conjuntos corales, el instrumento, materias de investigación, materias de, se me fue el nombre, música de cámara, todo esto, resulta que no fue tan fácil la música, ¿no? Y aquí este es un gran detalle y una gran invitación que nos está haciendo Robert Schumann, ¿no? El estudio de la armonía es importante, ¿no? Y en la medida que nosotros nos podamos ir involucrando más en ello, vamos a poder entender mejor la música y de una manera más fácil y correcta, ¿no? Siempre la armonía. Sí, claro, ¿no? Y como igual, aquí como dice el siguiente punto, no asustarse, porque luego ves los nombres y luego empiezas a pensar que no vas a encontrar ahí la luz al final del camino. Ciertamente sí hay cosas que sí requieren un estudio más profundo, que se llevan su tiempo, pero que sin duda con la gente adecuada enseñándote, pues siempre vas a poder avanzar, ¿no? Todo muy bien. Acá tenemos el siguiente punto, el número 6. No te asustes de los nombres. Teoría, armonía, contrapunto, todo esto que estamos hablando. Con un poco de buena voluntad, pronto te van a ser familiares. ¿Qué pasó allá en la cabina? Bueno, Meyes Valdés Jiménez nos comenta que no le quedó muy claro el punto 3. Muy bien. Ok, muy bien. Mira, un teclado mudo, el que yo tuve la experiencia de tocar, es un piano, imagínate, es un piano sin cuerdas. Nada más es el puro mecanismo, ¿sí? Del sistema de escape de la misma tecla, toda una tecla de un piano normal, pero sin cuerda. Entonces tú ensayas, ¿sí? El movimiento, pero no vas a escuchar nada. Lo único que llegaba a escuchar era como que el golpe del martinete a una especie de madera que tenía. Entonces nada más era la acción mecánica. Te puede servir técnicamente porque estás ejercitando tus dedos, pero auditivamente no estás produciendo ningún sonido. Entonces, musicalmente, un piano mudo, pues no sirve, ¿me entiendes? Nada más es la cuestión mecánica, como si tú estuvieras estudiando técnica, tus escalas, pero no lo vas a escuchar, ¿no? Este tipo de instrumentos se puso mucho de moda, más bueno, yo lo viví en la Ciudad de México, más o menos en los años como en los 80, donde no había la posibilidad de vivir en una casa y entonces estabas en un departamento para no molestar al vecino. Servía, entre paréntesis, porque podías estudiar las posiciones en el piano, tus digitaciones, pero cómo sonaba, eso no lo podíamos definir, ¿no? Entonces,
servía a la mitad, pero no era al 100, ¿no? A eso nos estábamos refiriendo, mi querido amigo. Cualquier otra duda, consejo, con toda confianza, háganoslo saber, y si lo sabemos, con todo gusto lo vamos a aclarar, y si no, lo investigamos y vemos. Allá atrás hay... Zaira Gómez comenta: saludos a todos, interesante la plática de hoy. José Luis, saludos maestro Anselmo y a tus panelistas. Saludos. Y Juliana Mariel manda saludos. Querida Julie, ¿cómo estás? Saludos. Meyes Valdés Jiménez, que gracias por responder la pregunta. Espero que haya sido claro. Muy bien. Gracias. Pues continuamos. A ver, mi querido Héctor, Sí, claro. el número 7, por favor. No toques negligentemente. Ejecuta cada trozo siempre con mucha atención, sin omitir nada. Exactamente, creo que acá no tenemos Muy muy claro, y como dice, o sea, no toques por tocar, ¿no? Sino toca lo que está escrito, no omitas nada y hazlo con pasión, hazlo bien, ¿no? Realmente creo que no hay tanto que abordar en este tema. Santi. Número 8. Tocar deprisa es un defecto tan grande como tocar muy despacio. Ay, si les platicara cuántas veces me he peleado con tantos músicos que a veces queremos tocar rápido cuando no tiene que ser rápido, que a veces tocamos lento cuando tenía que haber sido rápido. Es una media bien difícil, ¿no? Y aquí siempre el hacer música de cámara y definir muy bien las velocidades es bien delicado. Recuerdo en algún momento tuve la oportunidad de acompañar el examen profesional de Adrián, y me decía: oye, en este pasaje no lo hagas tan lentito porque se me está acabando el aire. Lo ensayamos. No lo toques tan rápido porque y no era cuestión, ¿cómo les diré? Ni de parte de él por molestar al pianista, ni parte mía, sino era el punto de encontrar esa media donde al pianista le pudiera salir, al cantante le pudiera cantar para poder hacer una buena música, ¿no? Y no decir, pues es que va rápido y tú ahí síguele como puedas, ¿no? Ese es un punto bien interesante, encontrar el punto, la médula espinal en cuanto al tiempo para poderlo sacar adelante, ¿no? Muy bien. ¿En cuál nos quedamos? El 9. A ver, Santi, el 9. Procura ejecutar lo mejor posible los trozos fáciles. ¿Cómo? Procura ejecutar lo mejor posible los trozos fáciles. Eso sí. Obtendrás así más beneficio que ejecutando mediocremente composiciones difíciles. Eso. Acá también es muy claro, tenemos que saber en este momento cuál es nuestro nivel, hacer el esfuerzo por tocar bien esas obras y no querer tocar obras que estén arriba de nuestro nivel, que ni las vamos a hacer bien, nos podemos lastimar y pues no sirve de nada, ¿no? Siempre es importante acercarse con un maestro, un especialista del instrumento de la voz, para que nos vaya llevando de la mano y sabe en qué momento poder poner cierto repertorio que ya debemos de tocar, ¿no? Fíjense que en ese punto, maestro, yo creo que igual es importante mencionarlo. Yo con mis alumnos siempre les digo, ¿sabes qué? Mira, hay que saber ser uno pues sincero consigo, ¿no? O sea, no tratar de apantallar, porque comúnmente cuando uno quiere empezar a tomar clases, pues tratas de tú cantarlo mejor, y como bien mencionas, a veces es más contraproducente que del beneficio que sacamos, ¿no? Y es algo que igual yo, con el paso del tiempo, y en mi época de estudio también tuve que ser sincero, ¿no? Decir, a ver, ¿cuál es el nivel que tengo ahorita? Y sobre todo, confiar mucho, en este caso, en tu maestro, ¿no? Que por algo es tu maestro, por algo está ahí apoyándote, porque también hay veces en que por querer nosotros sobresalir, decimos, no, y yo quiero cantar esto y canto esto, ¿no? Y entonces, pues ahí también uno como maestro, pues, bueno, no me puedo meter igual con tu voluntad, ¿no? Ya te mencioné cuál es lo mejor, también si tú quieres, también, pues, uno ya como maestro igual a veces ya no se mete tanto. Y aquí aplica también mucho la de, bueno, esta frase que es muy cierta, a veces en lo más sencillo está lo más grandioso, ¿no? Claro. Entonces, bien como dice aquí Adrián, es complicado porque a veces en el afán de impresionar, pues siempre es así, no,
no, yo toco eso. Aunque no lo estemos ejecutando de la mejor manera, Sí, ¿no? sí, sí, Siempre es muy común tratar de fantochear, ¿no? Sí, Pero es sí, cierto. ahora sí que coincido con lo que dice aquí. Acá fíjense que es bien importante tener una guía que nos vaya apoyando en qué repertorio tenemos que ir trabajando, qué repertorio tenemos que ir estudiando. Uno, para que nos salga bien. Dos, para no lastimarnos, ¿sí? Y tres, para que nosotros podamos integrar la parte técnica, musical y nuestra emoción, la parte espiritual, todo como artista, para ir creciendo de una forma integral. Y pues de ahí surge que ya tenemos que partir con las diferentes obras a seguir. Y como dice Héctor, no nada más lo difícil es lo bello, hay muchas cosas tan sencillas, tan hermosas, ¿no? Santi. Número 10. Ten siempre tu instrumento perfectamente afinado. Eso creo que es muy Básico. claro, es básico, no hay ningún problema, no hay ninguna duda de eso. Adrián, Sí. a ver. No basta saber ejecutar con los dedos la música, hay que saber también cantarla en voz baja sin recurrir al instrumento. Eso también es importante, ya ir logrando una lectura del hecho de ver la partitura, tú ya te genere una imagen sonora de qué es lo que debe de estar sonando para que realmente estés integrando el estudio de lo que es el solfeo y la armonía, para que estudies menos tiempo y seas más preciso en tu estudio, ¿no? Eso es una parte importantísima, ¿no? El número 12, ejercita tu memoria para poder retener no solo la melodía de una composición, sino también su armonía. Eso es muy claro también. Entre más memoria pueda uno tener, vamos a lograr un mejor resultado. Y déjenme comentarles algo rápido que lo llegué a vivir, que créanme que en ese momento yo me quedé impresionado. Cuando era estudiante en la Facultad de Música, como hace unos 2 años, tuve la dicha y la oportunidad de convivir y de conocer a un gran pianista, un gran artista, Óscar Tarragó. Óscar Tarragó actualmente no conozco su edad, estábamos hablando como unos 70 años aproximadamente. Un pianista que ha sido el único pianista en México que fue aceptado en el concurso Tchaikovsky en Moscú. Imagínense el nivel de este señor. Estamos en una reunión, llega un compositor y le entrega este compositor a Alan Durbeck, el primer cello de la Filarmónica de México, una obra que compone. Estamos en la reunión degustando algunas bebidas hidratantes y todos estamos conviviendo. Le entrega la partitura a Alan y era una sonata para piano y cello. Entonces todo el mundo dice, al ratito que la toquen, bien. Entonces Óscar, el maestro Óscar, empieza a revisar la partitura. Lo deja ahí. Seguimos conviviendo, platicando. Y como a la hora no van a tocar, sí. Se para el maestro Óscar, se sienta en el piano. El maestro Alan Durbeck saca su cello, lo empieza a afinar. Y el maestro Óscar ya sentadito. ¿Ya? ¿Estás listo? Ya. Se le había aprendido. Imagínense la memoria fotográfica de este señor. Ya, lo tocó y todavía le estaba corrigiendo a Alan. Aguas, acá debes entrar. Y no eran las mañanitas. Imagínense la capacidad de este señor. Cuando yo vi esto, yo dije, es que ya es el nivel máster de leer una partitura, no eran las mañanitas, era una obra completa que nunca había visto en su vida. Lo vio, lo dejó, seguimos conviviendo y luego lo tocó y sin problemas. Óscar Tarragó, bien, es una gran anécdota ahí que recordé en este momento. Mi querido Héctor. Claro que sí. Ejercita tu memoria para poder retener no solo la melodía de una composición, sino también su armonía. Exactamente, es lo que estamos comentando ya de una forma integral todo el estudio de la música. Santi. 13. Aunque tengas poca voz, acostúmbrate a cantar, sin la ayuda de instrumento alguno. Así perfeccionarás siempre más el oído.
Pero si tienes la suerte de poseer una hermosa voz, no vaciles en educarla. Considérala como uno de los preciados dones que te ha dado concedido Dios. Exactamente, creo que es muy claro que a veces no tenemos esa voz angelical como muchas personas la pueden tener, pero sí debemos de tener la capacidad de tener una voz entrenada para poder afinar una nota y saber cómo tenemos que producir el sonido dentro del instrumento que tengamos. Adrián, por favor. Procura llegar a comprender la música escrita sin ejecutarla, con solo leerla. Lo que les comento, ¿no? Eso ya es ese control y esa maestría que debemos de tener en algún momento a través de los años y de la experiencia de estudiar y de trabajar, ¿no? Número 15. Cuando toques, no te preocupes de quienes te escuchan, pero sí ejecuta siempre como si te escuchara un maestro. Esto es definitivo, o sea, siempre hay que hacer el esfuerzo de hacer lo mejor que nosotros podamos, porque todos lo tenemos que hacer así, ¿no? Es como una calidad de vida, ¿no? Una vez una persona decía, es que nosotros nos tenemos que subir al escenario como si fuera la última vez que lo vamos a hacer. Es muy cruel, pero es muy cierto. Siempre tenemos que buscar la máxima calidad, ¿no? Recuerden, alguien nos va a escuchar un día en un concierto, wow, muy bien, sacaste 9. Voy a tu siguiente concierto, sacaste 6. ¿Qué pasó? No, lo difícil es no llegar, sino mantenerse y siempre con esa misma calidad, ¿no? Entonces, es parte del mantenimiento del trabajo diario del ser humano para poder ser siempre un mejor artista y no irnos para abajo. Mi querido Héctor, claro que sí. tenemos. La primera cualidad de la interpretación es la precisión, o sea, la exacta observancia del texto que pone de relieve la más recóndita intención del autor. Exactamente, siempre la precisión rítmica, afinación, de todo es lo más interesante y lo más importante. Yo me imagino cuando nosotros estamos leyendo alguna obra y lo estamos haciendo mal, y si Mozart nos estuviera escuchando, interpreten ese silencio, ¿no? Lo que estaría pasando, ¿no? Santo. La primera cualidad de la interpretación es la precisión, o sea, la exacta observancia del texto, que pone de relieve la más recóndita intención del autor. Ah, caray, pues esa era la misma, ¿verdad? Si te dan para tocar un trozo que no conoces, léelo antes de ejecutarlo. Exactamente, muy bien. Tenemos comentarios en cabina. Sí, Arturo Rubio nos dice que del punto 15, qué importante es grabarse en audio y video para ver la ejecución del intérprete cuando se va a ejecutar frente a un auditorio, con el propósito de tener la mejor actuación. Es muy cierto, mi querido Rubio y Arturo. Y fíjate que ahorita que ya tenemos toda esa tecnología para hacerlo, vamos a hacer que es una autoevaluación antes de hacerlo en el escenario, ¿no? Esto lo hemos comentado muchas veces, que de repente nosotros estamos tocando el instrumento y pensamos que encontramos el hilo negro. Nos grabamos y decimos, ¿y me pagaron por esto? Sí, es importante, yo creo que lo comentabas al principio, profesor, el hecho de siempre escucharnos, tanto si estamos tocando, si estamos cantando, siempre es importante tener el tiempo y la atención de escucharnos completamente, porque es muy diferente a cómo sentimos que nos percibimos, nos perciben más bien, y es completamente diferente cuando ya nos escuchamos, no sé, en alguna grabación de WhatsApp, digo, aquí el buen Adrián no me va a dejar mentir, ¿no? Sí, es claro. muy importante esa parte, entonces sí es muy importante que se puedan grabar, ¿no? En este caso. Y sobre todo también, digo, en este caso, de que como tú mencionas, te vas a presentar frente a un público, también es importante ver lo que uno proyecta del rostro, ¿no? Porque a veces igual luego proyectamos más preocupación que seguridad, o también a veces, no sé si la pieza que estoy, en este caso, que estoy cantando, habla acerca de alguien alegre, de amor, y yo estoy ahí proyectando que se nos murió alguien, ¿no? O todo lo contrario. Entonces es muy importante, ¿no? Que también eso ayuda bastante. Y que lo estemos disfrutando y no padeciendo, porque a veces pareciera que vamos a padecerlo, entonces se trata de que obviamente pues, también lo puedas disfrutar. En cuanto a esto que está diciendo Héctor, déjenme leerles rápidamente dos rengloncitos. Dice, la palabra jugar es una muy hermosa palabra,
puesto que el jugar es un instrumento. Debe identificarse con el instrumento mismo. El que no juega con el instrumento no lo toca. Y es muy cierto. Cuando nosotros escuchamos, vemos, cantar, tocar algún instrumento, alguien con un control, con una maestría, dices, wow, lo está jugando, lo está disfrutando. A cuando va uno a una sala de conciertos o a algún lugar y vemos a alguien tocar y dices, bájelo, está llorando, déjelo, véanlo. ¿Sí? Y es muy cierto, ¿no? El logro al fin y al cabo del músico es parecer que lo que está haciendo es fácil. Claro. Cualquier persona lo podría hacer. Exactamente, Sabe ese todas es. las complicaciones que tenga técnicamente. Claro. Ahí viene el detalle, que si no tenemos el nivel para demostrarnos que ya tenemos el control de ello, es porque la obra no estamos todavía para poderla abordar, ¿no? Sí, bien. A ver. Dice, si después de la técnica diaria estás cansado, no continúes tocando. Es mejor descansar que trabajar sin placer y sin energía. Exactamente, sí. Aquí es interesante cómo no es el estudiar nada más por estudiar, porque el maestro me dijo, estudia 5 horas. Y estoy sentado, pero estoy esperando nada más que pase el taxímetro, ¿no? Porque no voy a estudiar las 5 horas. Es mejor estudiar 2 o 3 horas o media hora, pero al 100%, que estar todo el día Tocando a lo loco. tocando a lo loco, exactamente. Pero aplica también, por ejemplo, para el canto en este caso. Ya, tú lo sabes, mi hermana Adrián, a veces nos cansamos a lo loco, ¿no? Y realmente no estamos dando, o no estamos colocando la voz donde, como debería ser, por estar todo el tiempo ahí de correr. Y como bien mencionaron, saber estudiar, ¿no? Que a veces igual luego lo único que nos falla es tal vez alguna partecita de una estrofa, pero nosotros estamos 6 horas con toda la canción, ¿no? Cuando ya lo demás ya te sale, ¿no? Entonces también yo creo que esa parte de saber estudiar, ¿no? También es... Acá esto que dice Adrián ya es muy cierto, saber organizar nuestro tiempo en el estudio. ¿Sí? Vamos a decir, si la obra son 3 hojas y yo sé que no me sale la última y sigo tocando la primera, pues al contrario, vas perfeccionando la primera y más se está alejando la tercera. Y ya empiezas a tocar tu primera bien, segunda regular, tercera ya no llegó uno, ¿no? Entonces tenemos que ser congruentes en el estudio y organizar ese tiempo para poder llegar desde la hoja 1 hasta la hoja 3 o hasta el final de la obra, tocarlo con la misma calidad como si fuera el primer compás, ¿no? Héctor. Claro que sí. No ejecutes las composiciones que están de moda. El tiempo es precioso y preciso y sería necesario vivir 100 veces más de lo que se vive para llegar a conocer solo la buena música existente. Adelante. Pues no. Creo que aquí es muy interesante definir el repertorio de estudio para un cierto recinto, ¿sí? Que tengamos que presentar a lo mejor en un examen profesional o en un examen donde tiene que ser estéticamente desde la obra más antigua y pasando por todos los periodos, ¿no? ¿Qué pasa si ahorita nos hablan y me dicen, ¿sabes qué, Santi? Te van a contratar porque quiero que toques solamente una vez porque es la que le gusta a mi abuelita? ¿Qué le vas a decir? No la puedo tocar porque esa canción es de moda y yo no puedo. ¿Sí le vas a decir No, eso? pues no, obviamente, no. ¿Cuál? ¿A qué hora es el hueso? Tiene mucho que ver sobre todo con las necesidades de cada persona y de cada, en este caso, de la persona que nos llegue a contratar o para quien estemos tocando. Entonces, yo creo que es muy preciso, Schumann, con esto que menciona, en cuestión de que sí es importante que afinemos nuestro oído y que tengamos siempre la calidad sobre todas las cosas o sobre todo cualquier género, pero también es importante, en este caso para todos los que se dedican a la música, para todos los que son cantantes o pianistas o ejecutan algún instrumento, pues que también tenemos que ser un poco flexibles en ese aspecto, ¿no? Porque finalmente Vivimos de esto. si alguien nos llega a contratar y quiere que toquemos a lo mejor puras cumbias, quiere que toquemos, no sé, pura banda, pues a veces tenemos que hacerlo porque es parte del trabajo que desempeña uno como músico y como cantante. Fíjate que en este caso, hace tiempo me llegó una alumna
que ya había tomado clases reciente con un maestro y estuvo un tiempo considerable, ¿no? Entonces le pregunté, ¿por qué te fuiste, no? Ya alguien que toma cierto tiempo con un maestro, pues quiere decir que va bien. Claro. Y me dijo, ¿sabes qué? Dices que la verdad él solamente quería que cantara arias de ópera. Dice, no te voy a negar, me gusta, pero no es lo que yo necesito. Claro. Ajá, yo me dedico más a cantar mariachi, a cantar banda, Busca porque es popular, mi claro. trabajo. Dice, entonces, la verdad, pues le di las gracias y pues busqué a alguien que no tenga problema con eso, ¿no? Si me lo dijo. Entonces yo creo que también hay que ser uno inteligente en esa Y parte. aparte, yo creo que es parte de la versatilidad de un artista, ¿no? O sea, finalmente lo más importante es tocar un poco de todo, ¿no? Porque siempre va a haber público para todo tipo de... Acuérdense que la música siempre cumple una función social. Entonces, si nosotros vamos a una sala de conciertos, sabemos qué tipo de repertorio vamos a interpretar y a escuchar. Si nosotros vamos a la fiesta de los 15 años de la tía, bueno, de la sobrina Lupita, no esperen que estén sonando los conciertos de Brandenburg o de Bach para los 15 años, ¿no? Que es exactamente lo mismo. Tenemos que ubicar tanto como oyente, como en la parte social, como intérpretes, Sí. como músicos. Creo que tenemos comentario allá. Sí, Ana Luisa Tapia pregunta, yo creo que esta pregunta va dirigida a Adrián. Dice, ¿en las escuelas de música o canto le solicitan estudios audiológicos o de voz al ingresar? No, bueno, a mí no me pidieron nada de eso, no desconozco si haya... Pues fíjate que, Ana, ¿cómo estás nuevamente? Tengo entendido en algún momento, por ejemplo, en la Escuela Superior de Música de Lima, de allá del distrito en México, sí les piden no recuerdo el nombre, pero es como una radiografía de sus cuerdas, si no mal recuerdo, para ver si hay algún daño o cómo está su instrumento. Tengo entendido que sí hacen ese estudio, porque Sí, una vez que acompañé a una cantante, sí llevaba su radiografía y me llamó la atención, es que lo piden, y yo no sé qué tan conocedor sea el maestro, porque sí, fue el contratenor Héctor Sosa, la vio, está bien, canta. Yo no sé, o sea, bueno, así le hizo, yo vi así y ya. Entonces yo dije, no, pues sí está bien la niña, y ya cantó, y no pasó la niña, pero de sus cuerdas sí le hicieron su estudio. Sí, claro. Lo que yo creo que sí es importante también es, pues en algún momento llega a haber alguna molestia que ya persiste, pues sí es importante, pues, Sí. checarse, ¿no? Que no te lo pidan, pues sí, por salud, sí es importante estar ahí, ¿no? Sí. Cuidándose. Muy bien. Santi, o Héctor, discúlpame. Muy bien. Nutriendo a los niños con golosinas no se forman hombres sanos. La nutrición del espíritu, como la del cuerpo, debe ser sencilla y sustanciosa. Los grandes maestros te han provisto abundantemente. Aliméntate de sus obras. Pues sí, es lo que estamos platicando, siempre el escuchar esas obras, esos grandes monumentos que ya todo el mundo sabemos, es como cultura general para poder ser unos mejores seres humanos y unos mejores artistas. Creo que es importante. Tenemos mensaje allá. Sí, Ana Luisa nos escribió para darnos el nombre de los estudios, que son audiometría para determinar la audición y nasofaringeoendoscopía Eso era. para valorar cuerdas vocales. Eso. Muy bien, Ana. Gracias por la información. En algún momento sería interesante, vamos a organizar una plática con la doctora para que nos ilustre con esta parte técnica, que ella es especialista en esto, y déjenme decirles que está tomando clases de canto y lo hace muy bien además. Entonces, Excelente. un día estaremos ahí Saludos. en contacto, mi querida Ana. Santi. Aquella música cuyo único fin es poner en evidencia dificultades técnicas en la ejecución, pronto pasa de moda. Las dificultades técnicas tienen valor solo cuando persiguen fines más elevados, o sea, cuando logran una perfecta ejecución de la música de verdadero mérito. Exactamente. Acá, ¿a qué se está refiriendo? Puede haber música que de repente puede apantallar, pasa de moda rápido y nadie se vuelve a acordar de ellos. Entonces, es lo que les digo, no nada más es un hit que le peguemos, sino hay que mantenerlos, ¿no? Independientemente del nivel virtuoso que podamos lograr. ¿Qué pasó allá atrás?
Arturo Rubio nos escribe que es importante conocer el tipo de auditorio para saber interpretar los temas que le pueden agradar, para el intérprete sea reconocido y la audiencia quede satisfecha. Como un buen conferencista que enamore a la audiencia, llegando al corazón. Muy bien, Arturo. Espero que estemos llegando a tu corazón. Y tienes toda la razón, mi querido Arturo. Creo que una vez lo platicábamos en la clase. Me invitan a tocar y empiezo nocturno de Chopin, una balada de Chopin, una sonata de Beethoven, y no pasaba nada y me veían como un bicho raro. Llega alguien y me dice: oye, ¿sabrás algo más alegre? El tercer movimiento de la patética de Beethoven y el rápido molto allegro vivace, está alegrísimo. Y me lo eché. Me dijo: no, algo con Empezamos de Los Ángeles Azules, ¿no? Empecé a tocar eso y un hit el pianista, ¿no? Y toda la hora que me la pasé tocando, como dice Arturo, no valió la pena, ¿no? Sino ellos lo que querían escuchar era eso. Entonces ahí debes de tener ese control y ese conocimiento para evaluar qué tipo de repertorio, qué es lo que tienes que hacer para luego abordar, ¿no? Y como un consejo que les doy, cuando nos contraten, pues ubiquen. Es que yo me imaginé, no, ¿qué va a querer? ¿Qué tipo de música quiere que voy a interpretar? Esto. Si sé, lo puedo abordar, lo hacemos. No, pues ya me hablan y nosotros lo organizamos. Santi, siguiente tema. No divulgues las malas composiciones. Antes, trata con todas tus fuerzas de impedir su difusión. Sí, pues sí, como Schumann comía caliente. tiene toda la necesidad. No tenía la necesidad, pues no divulgue la mala música. Vamos a tomarlo en cuenta. Recuerden que es una observación de mi querido maestro Robert Schumann del siglo XIX. Ahorita estamos en la pandemia con el coronavirus y tenemos otras necesidades sociales y espirituales muy diferentes. Mi querido... No toques música mala y salvo que las circunstancias te obliguen, tampoco las... Complicado, ¿no? Imagínate el recorrido de Tizayuca a la central de Pachuca. ¿Qué música vamos escuchando en el camino? Los de Verdes los acosta, ¿no? De ahí para arriba. Entonces no podemos decir: es que yo no Es me complicado, bajo del es camión. complicado. Y sobre todo en el contexto donde nos ubicamos, obviamente en un país donde pues, la mayoría de la gente, y ahora sí que la mayoría de nosotros, estamos acostumbrados a escuchar música popular, ¿no? Entonces, Sí, claro. Es complicado. También tiene mucho que ver con el momento histórico en el que él hizo la crítica. Entonces, Claro. sí es importante que escuchemos de todo, ¿no? Sí. Y que vayamos ubicándolo dependiendo las necesidades de lo que Y nosotros sobre todo, yo necesitemos. creo que como decía él, algo que sí es importante destacar y tenerlo bien presente, es no dejar de lado y apreciar el verdadero arte, ¿no? Que Sí. son los grandes. Entonces, sí es importante que podamos escuchar de todo. Dice acá el siguiente punto: no creas que la verdadera maestría consiste solo en la agilidad. En la ejecución de un trozo procura más bien producir la impresión que tenía en la mente el compositor y nada más. Cualquier otra cosa sería caricatura. O sea, saber realmente el contexto social, político de la época en la que vivía el compositor es importante para poder interpretar de la forma correcta la obra del músico que estemos tocando, ¿no? 25. No olvides que es cosa detestable y monstruosa hacer cambio y mutilaciones en la música de los grandes compositores, como también agregar adornos de uso exclusivamente moderno. Es la máxima injuria que se puede hacer al arte. Sí, creo que acá es muy lógico. Si nosotros respetamos exactamente las interpretaciones o las necesidades estéticas de cada época, de cada compositor, con eso vamos a ser buenos intérpretes. Que si nosotros nos ponemos a hacerle disque correcciones y cortarle pedazos, esto es la misma hoja que la otra, para atrás, mole, total, nadie se va a dar cuenta, realmente no debe de ser, ¿no? Entonces siempre hay que tener cuidado con eso para que tengamos una credibilidad
ya como intérprete de que la gente que nos está escuchando diga, es cierto, está tocando lo que debe de ser y sí le creo, ¿no? Al fin y al cabo el compositor por algo escribe ciertas cosas, ciertos detalles, él lo piensa de esa forma y el músico tiene la responsabilidad de transmitirlo como el compositor quiso. Claro. Un ejemplo, pues en el violín, en el barroco no se usaba tanto el vibrato y luego saca mucho de onda cuando escuches un violinista tocando cosas de Bach y se escucha el vibrato a máximo poder, pues es lo correcto, ya que los instrumentos antiguos pues no nos permitían hacer tanto el vibrato, todos los músicos trataban de evitar usarlo lo más posible. Igual muy similar lo que pasa con el canto, con el vibrato, entre más antiguo como es el vibrato y entre más va pasando el tiempo, el tratamiento del vibrato es totalmente diferente, como en este caso lo que comenta Santi con el violín. El 26, mi querido Adrián. Al seleccionar la música que debes estudiar, consulta siempre a personas con más experiencia que tú. Ahorrarás tiempo. Claro, esto siempre es importantísimo que tengamos esa humildad de acercarnos con las personas para que nos puedan orientar y créanme, vas a ahorrarte tiempo y te vas a desesperar menos. Siempre hay personas que van a saber más que uno, entonces es bueno acercarse a ellos para que nos vayan apoyando en esta medida en lo más que se pueda, ¿no? Sí. Acá dice el número 27, procura conocer paulatinamente las obras maestras de los mejores compositores. Esto es algo muy bello, muy hermoso, que a lo mejor los podemos invitar ahorita a todos ustedes en casa a que pongan las obras más importantes de Mozart, de Bach, de Beethoven, de Mendelssohn, de Schubert, de todos. Es un deleite. Ahorita que no podemos estar saliendo tanto en casa, si lo hacen ustedes, créanme, es una delicia el estar escuchando y disfrutar este tipo de repertorio, ¿no? Mi querido Héctor. Sí, claro. Bueno, siguiendo con el siguiente punto, no te dejes engañar por los aplausos que obtienen muy a menudo los llamados virtuosos. La aprobación de los competentes sea para ti de mayor valor que la del público. Es un tema complicado ese, ¿no, mi querido profe? Yo creo que sí es importante también prestar oídos al público, finalmente es el mejor espectador, aunque no, obviamente pues no están especializados la mayoría, en su caso, sí, pues yo creo que es importante también prestar atención porque nos quiere decir que estamos haciendo algo bien, ¿no? Claro. Entonces, pero yo creo que va más en función volviendo al tema de la calidad, ¿no? Tratar de escuchar o de prestar más atención a quien nos aplaude, a alguien que ya tiene un camino recorrido, que ya tiene una escuela una escuela pisada, una escuela sí, en ese trance, ¿no? Ya un cierto respaldo de estudios que tú dices, bueno, siempre la crítica, el comentario, hay que ver de quién viene, ¿no? Si tú dices, no, es que me está diciendo el maestro Plácido Domingo esto, pues yo creo que claro, sí sería bueno sentarse a analizar, ¿no? Esta observación, este comentario viene de Juanito. Híjole, Juanito, pues sí tienes razón, a lo mejor tratarlo con respeto, pero se agradece, a lo mejor tiene razón, pero a lo mejor a Juanito no le gustó que yo llevara una corbata roja, ¿no? Puede ser esa su observación. Uno como artista tiene que escuchar y saber qué aportaciones tenemos que tomar en cuenta y qué, pues, no hacerle caso, ¿no? Sí, sobre todo igual no casarse igual con los comentarios, ¿no? Hijo. Porque a veces igual me ha tocado así alguna gente que va, te pide orientación y todo, y cuando les dices el comentario, oye, pero es que pues, mi maestro me dijo esto, o tal persona me dijo esto. Ajá, entonces yo creo que también es importante, como bien mencionamos, la humildad, la sinceridad, de saber si, bueno, está viniendo de alguien que tal vez tiene un mal recorrido, aún claro, con el maestro que está, porque también no estamos exentos. No, y sobre todo sabiendo que pues, nadie tiene la verdad absoluta, exactamente por ahí va el asunto, entonces es importante. Sí. Santi, el número 29. La música que está de moda tiene poca vida. Si persistes en cultivarla, serás considerado un necio. Exactamente, ya lo hemos comentado. Vámonos al siguiente punto. Tocar mucho en reuniones sociales es más dañoso que útil. Adáptate al gusto y a la inteligencia del auditorio, pero sin ejecutar ninguna música de la cual íntimamente puedas avergonzarte.
¿Por qué te reís de mi querido? Ahorita te Es que no acordaste sé si que no fue tienes chiste. hueso. No sé si fue chiste o anécdota. No, pues mire, yo creo que con el auditorio compartir esta parte, yo creo que es importante. Pues depende, volviendo a lo que decíamos, la necesidad de cada quien, la necesidad actual por la que estamos pasando, sobre todo muchos músicos que conozco, muchos músicos que reconozco a nivel estado y a nivel nacional, que obviamente pues no estamos como para ello, ¿no? O sea, yo creo que es el modus vivendi de la mayoría, entonces pues yo creo que aquí los compañeros no me van a dejar mentir, ¿no? A veces tenemos que entrarle a todo, ¿no? Entonces, No, sí, creo que también igual depende el tipo de persona, ¿no? Que ahora me ha tocado conocer gente que no sé, digamos, canta en un versátil, Sí. pero no le gusta. Claro. Se está quejando de que lo hace. Sí. Ajá, entonces yo creo que igual este punto es a lo que se refiere, ¿no? O sea, si te causa una incomodidad, pues mejor no lo hagas. claro. A que estés toda la vida quejándote por algo que no dejas de hacer. Sí, sí. Y esto pasa, por ejemplo, si tú vas al banco. Cuéntame, ahí te das cuenta que la cajera, No está a gusto, todo ¿no? cariño, no le gusta su trabajo, Sí. ¿no? Y acá este tema que dicen, no tocar mucho en reuniones sociales. Híjole, es lo que a veces mucho músico necesitamos Claro. para salir adelante de nuestros compromisos, y es una forma de vivir tan bonita, tan digna, que créanme que, bueno, cuando yo tengo la oportunidad de tocar en alguna misa, en alguna cena, contrataciones hasta, ¿no? Claro. Es muy padre ver cómo la gente acepta tu música, te hace observaciones, y pues la verdad, ¿por qué no? Te invitan, recomiendan. de la cena, te recomiendan y te pagan. Pues ¿qué más queremos? ¿Qué más queremos Nos pagan por realmente? lo que nos gusta. Por lo que pues, nos gusta. Muy pocos tenemos a veces el privilegio, Sí, la dicha de realmente que te paguen por lo que nosotros Chiquitas, no. Y sobre todo entender igual que el fogueo es distinto, ¿no? Sí, claro. No es lo mismo estar en una fiesta de 15 años que estar en un auditorio de una escuela en un examen. Sí, o sí. en una misa. Es que es como muy relativo, y aparte volviendo a lo mismo, eran otras épocas, o sea, es otro país, el contexto fue completamente distinto, entonces pues sí se entiende el contexto de lo que nos trata de decir Schumann, pero... Yo creo que él no lo invitaban a tocar. No, yo creo que no. Yo creo que no. Antes del Papa Pío. 31. Aprovecha la ocasión de tocar música de conjunto, o sea, duetos, tríos, cuartetos, etc. Adquirirás siempre desenvoltura y arrojo en la ejecución. También es beneficioso acompañar a los cantantes. ¡Ay, joder! Dependiendo de qué tipo de cantante. No, es muy cierto, porque es entrar a una dimensión desconocida, ¿no? O sea, es muy hermoso realmente hacer música de cámara, como dice acá este apartado, duetos, tríos, cuartetos, es muy hermoso. Y créanme, como pianista yo he aprendido mucho acompañando a cantantes. A lo mejor mucho pianista, mucho músico hace bromas sobre el cantante, pero créanme que es un gran gusto, un gran honor conocer otros idiomas, otro punto de vista, el ver cómo logran la línea de canto y que tú vayas reproduciendo y vayas haciendo ese ensamble con la voz, es algo muy hermoso, ¿no? Entonces, pues no hay otra más que, como dice acá, ¿no? También es muy bueno acompañar a cantantes, y definitivamente digo que sí. En este caso, antes de avanzar, igual, bueno, en mi experiencia como estudiante, el estar con alguien cantando el dueto, en trío, Sí. más allá igual también de lo que te deja musicalmente, también el otro aspecto, ¿no? De la disciplina, de decir, ¿sabes qué? Nos vemos a tal hora para ensayar, o que de repente ya uno de ellos no estudió tanto como los otros dos, Sí. y también lidiar con eso también es una buena experiencia. A ver, tenemos allá en cabina un comentario. Shedid Baladón Sabina les manda saludos y tiene un comentario sobre lo que menciona como música mala. Dice que no comprende muy bien a qué se refieren con música mala, que es en una pregunta más metodológica. ¿El músico clásico tiene más capacidad que el músico popular?
Híjole, mira, mi querida Sherry, definitivamente es, ¿cómo decirlo? Son dos cosas diferentes. Mira, un músico académico, un músico clásico va a poder adoptar las características estéticas de la música de esta época. Un músico popular lo va a manejar con las condiciones y características, idiosincrasia de lo que él puede hacer. La música mala, desde mi punto de vista, no existe, sino puede haber música clásica mal hecha, que desde mi punto de vista sí será Beethoven, pero está mal hecho, es música mala, no. Acá en el ámbito que se está refiriendo estos consejos de Robert Schumann, se está refiriendo a la música mala como una música que no cumple un nivel estético, ¿sí? Académicamente hablando, ¿no? Recordamos, hay que ubicarnos la diferencia de 2 siglos adelante de lo que nosotros estamos viviendo. La música mala, desde mi punto de vista, yo creo que acá vamos a concordar todos, es la música que no se respeta y que no se hace como debe de ser, ¿no? Tanto puede ser una cumbia como puede ser un concierto de Tchaikovsky, ¿no? Creo que eso es algo bien interesante, ¿no? ¿Por qué? Porque el mismo peso tiene, repito, algún compañero músico que pueda estar en la esquina tocando el saxofón, con las capacidades limitantes que él pudiera tener, cumple una función social y a lo mejor esa canción que está interpretando en la calle tiene un mejor nivel, estéticamente hablando, que alguien en una orquesta, ¿no? Entonces creo que es muy buena la pregunta y no sé si hay algún otro comentario de este aspecto, es interesante a tratarlo, pero nosotros, bueno, en mi parte, yo diría que la música mala es la música que no está hecha con conciencia o que no está hecha con agarre, con cariño y con amor, ¿no? Bien, tenemos otro comentario. Es de ella misma que dice que si entonces la lectoescritura musical es la herramienta que necesariamente habilita a ser alguien, a ser músico. No forzosamente, tenemos mucho músico lírico de una talla muy, muy buena. Claro, si tú sabes leer música, vas a poder encontrar a fondo más conocimiento y tu nivel va a ser mejor. Te pongo una observación. Supongamos que yo soy un músico lírico que tengo un oído muy bueno y me siento en el piano y puedo sacar cualquier cosa de oído. Podré yo obtener unas melodías de alguna balada, alguna cumbia, pero que tú te sientas al piano y de puro cuestión auditiva tengas la capacidad para tocar, no sé, una sinfonía de Berlioz o una ópera de Wagner, dudo mucho que lo tengas ese don, esa capacidad. Y realmente el conocimiento de la electroescritura musical es lo que te va a dar acceder a ese plano para poder abordar a este tipo de música. A lo mejor peco, pero sería interesante decir que este tipo de música sí es elitista en la cuestión de que si tienes que estudiar para poderla entender, analizar la época, conocer el compositor, estudiar técnicamente, estudiar música, estudiar contrapunto, estudiar armonía para poderla abordar de la forma correcta. Muy bien. Ay, sí, son temas muy interesantes y complicados, porque acá cómo se da esa vertiente, y muy padre y qué bueno que nos están marcando, que nos están escribiendo, porque también reflexiona a uno, ¿no? Y sí. Al final de cuentas, lo que repetimos, no hay una verdad absoluta, lo que vamos comentando es nuestra apreciación y nuestro poco o mucho camino de andar en el ámbito de la música, ¿no? Santi, siguiente punto. Si todos quieren ser primer violín, ¿cómo sería posible formar una orquesta? Por lo tanto, valora cada ejecutante en la parte que desempeña. Eso también es importante, ¿no? Es que soy quinto violín, eres chafa. No soy chafa. O sea, tienes una función, como en una orquesta, la persona que toca el triángulo es importante, ¿no? No tiene magnitud, vamos a decir, que toda una orquesta tiene que ser como un relojito o unos engranes que tienen que embonar todo para que funcione, ¿no?
Allá en cabina tenemos comentarios. Shedir, otra vez dice gracias maestro por resolver. Saludos. Saludos. Muy bien. ¿Qué querido? Dice, ama el instrumento que tocas, pero no seas tan vanidoso de creer que eres el mejor de todos, pues otros no les son inferiores. Reflexiona también que existe la voz humana y que en la música se alcanza lo sublime uniendo el coro a la orquesta. ¿Qué quieren que les diga? Y es cierto, o sea, todos los instrumentos son importantes, ¿no? Y recuerden algo, y esto yo no soy cantante, pero tengo a dos cantantes a mi lado. El instrumento yo creo que más hermoso y natural que existe pues, es la voz humana, no hay otro. Entonces, toda la música surge de la voz. Que ya lo adaptan a diferentes timbres y características de cada instrumento para generar otra cuestión, es muy cierto. Pero, pues imagínense el canto natural, que tú te vayas al bosque y hagas un sonido, eso ya es música, ¿no? Y ya en la medida que lo va uno preparando, va uno aprendiendo a respirar, a conocer otros instrumentos, es algo muy bello. Y como dices acá, ¿no? Todos los instrumentos son importantes, tanto el primer violín como el último, el cariño y el amar, el instrumento que nosotros dominamos, es muy cierto, sin olvidar de que no es el único, ¿no? Eso desgraciadamente pasa mucho con todos, ¿no? Yo soy pianista, no, es el mejor, no, yo soy cantante, y ya están rompiendo las medias, ¿no? Al final de cuentas todos son importantes y por eso existen. Si no fueran importantes no estuvieran en una orquesta o en un ensamble o no existieran, ¿no? Sí, claro. Querido Héctor. Progresando en el arte, trata de familiarizarte más con las partituras que con los virtuosos. Exactamente, es muy cierto esto, ¿no? Siempre llegar al fondo de la esencia de la obra, ¿no? Ejecuta muy a menudo las bufas de los grandes maestros, máximas de Juan Sebastián Bach. El clave bien temperado sea tu pan cotidiano, llegarás sin duda a ser un pianista de prestigio. Claro. Uno de los grandes pilares de la música de todos los tiempos es Juan Sebastián Bach, que bueno, lo tenemos que trabajar, lo tenemos que conocer y en algún momento a lo mejor sería interesante hacer una plática, una charla específica de Juan Sebastián Bach, que es yo creo el pilar de toda la música, de toda la eternidad. Si Mozart y Beethoven hubieran vivido 5 o 10 años más, hubieran alcanzado la perfección con la que llega a componer Juan Sebastián Bach y 100 años antes que ellos. Imagínense el gran ingenio y la gran capacidad, ¿no? Y el 36, mi querido Adrián. Okay. Entre tus compañeros debes preferir siempre a los que saben más que tú. Claro, siempre es bueno acercarse con las personas que vemos que podemos aprender un poquito más de ellos, ¿no? 37, mitiga la severidad de tus estudios musicales con la lectura de buenos poetas. Además, pasea muy a menudo por los campos y los bosques. Eso es algo muy rico, leer un poco de literatura, acercarse a la naturaleza. Creo que son cosas hermosas que también te van a retroalimentar, tanto como artista y como ser humano. ¿Qué tenemos ahí atrás? Anita Rosales nos dice, buenas tardes a todos y una pregunta, ¿nos podrían dar consejos para que los niños se interesen en la música? Eso, a ver, Santi, que es más joven y es el que está más cerca a los niños. Bueno, pues yo de consejo siempre digo que no hay que obligar a los niños, o sea, que tienen que nacerles de ellos, no es necesario que los traigan a escuchar música o algo sin que ellos quieran. Les podría poner a escuchar, empezar a acostumbrar su oído a escuchar música de mayor calidad auditiva, académicamente hablando, posible. De ponerles a escuchar cosas orquestales, mejor a ponerles a escuchar ciertas cosas. Y lo que más digo es que siempre les nazca de ellos, si ellos quieren. Si no, pues no va a servir de nada los mayores esfuerzos si ellos no les nacen. Mi querido Adrián, ¿qué le dirías acá a la señorita? Yo creo que pues nunca hay que dejar a un lado que pues son niños, ¿no? Y yo creo que pues la forma más pues acertada pues es haciéndolos que jueguen. Y tal vez no tengas
en la economía para comprarles un instrumento a todos, pero pues sí hay situaciones en las cuales puedes hasta hacer instrumentos con botellas, con ligas. Yo creo que también esa es la forma en que se les tiene que empezar a acercar, ¿no? Que ellos vean precisamente lo que decimos hace rato, ¿no? La palabra que es un juego. Ajá, que no los vamos a sentar y a darles una clase como tal, ¿no? O sea, entender que pues, ellos van a aprender corriendo, saltando, claro. Y ahí ya se les está enseñando de una forma indirecta la teoría musical, ¿no? Conocer el ritmo, el tiempo, ¿no? Entonces yo creo que haciendo todo este tipo de juegos y dinámicas, poniéndoles música tal vez de películas, ¿no? Que jugar con ellos es algo muy bueno. Yo lo que te pudiera decir, mi querida Ana, es si el niño lo está pidiendo, verlo acercando con pequeñas obras. Mozart es muy ligero para poderlo escuchar y a lo mejor la manera es, yo te invito a que se recueste en el piso, que cierre sus ojos y que él se imagine algo. Entonces en el momento que él está escuchando algo y se está imaginando algo, créeme que si lo hace por primera vez vas a tener un acercamiento muy bello con la música y después le inviertes el trabajo. Le puedes decir tú, a ver, cuéntame una historia y buscamos la música para acompañar esa historia. Además la música, si tú lo ves así, te vas a acercar mucho con tu hijo y creo que vas a ir logrando poco a poco a ser un mejor ser humano, ¿no? Yo creo que la diferencia de las personas que estamos involucradas en el arte con las que no, es ese desarrollo de la sensibilidad, que igual podemos ser, no es una garantía, pero puede ayudarnos a ser unos mejores seres humanos. Eso es lo que te podemos decir. A ver, tenemos ahí otro comentario. Meyer Valdés Jiménez dice que es verdad que no hay que obligarlos. Mi maestro me comentaba que había un niño que solo le decía que él quería ir a jugar fútbol. Sí, sí, por ejemplo, ahí tienes toda la razón. Como maestros, ¿cuántos alumnos no hemos tenido? Es que a mí me gusta el karate y me traen la música, y es bien difícil trabajar con este tipo de personas porque no quiere. Es como si un zapato no te queda y a fuerza se lo tienes que poner. Entonces, hay dos formas. Hacerlo de una manera muy natural, que no lo vea obligado, o esperar que él tenga la necesidad de acercarse a este tipo de arte. Y pues sí, no hay de otra, a la fuerza ni los zapatos. Sí. Continuamos, a ver, mi querido Héctor. Sí. ¿Cuál vamos? Vamos en el punto 38. Se puede aprender mucho de los cantantes, pero no es prudente creer todo lo que dice. Hijo. Nos aventamos la perrada. Ahora sí, ahí les hablan. Pues yo creo que no nada más esto aplica en los cantantes, sino en todos los músicos. O sea, al final de cuentas, repetimos, no hay una verdad absoluta. Un pianista te puede decir que es azul, el cantante te puede decir que es verde, el violinista te puede decir que es morado. Todo depende qué es lo que tú necesitas para poder saber si lo abordas de una manera como pianista, como cantante, como músico, como director, como un artista plástico, como un artista de danza. Todo depende, ¿no? Reflexiona que no eres único en el mundo, por lo tanto, sé modesto. Tú no has ideado o hallado cosa que otros no hayan ideado o hallado antes que tú. Y en el caso que esto aconteciera, considéralo como un don de Dios que debes dividir con otros. Muy cierto, lo repetimos, no somos dioses y siempre el estar creando, hay que estar pensando en muchas ocasiones que lo que estamos nosotros haciendo ya lo hicieron 20,000 personas antes que nosotros, ¿no? Y si tú haces algo y pasa el tiempo y la gente lo reconoce y lo valora, ellos son los que pueden decir que realmente eres un genio o un virtuoso, ¿no? Los mejores jueces de tu vida artística. ¿Qué pasó allá atrás? Ana Luisa Tapia complementa la pregunta anterior y nos dice que también podría ser con cantos, rondas con actividades lúdicas, y que eso motiva mucho a los niños, y también hay técnicas de musicoterapia. Sí, claro. Siempre la cuestión de la medicina, la musicoterapia es una parte, un área que es muy, muy bonita experimentar con los niños y con las personas mayores, adultos mayores, ¿no? Gracias por ese comentario, Ana. Santi,
El estudio de la historia de la música y la audición de la obra de los grandes maestros de distintas épocas son los verdaderos remedios contra toda vanidad y presunción. Es muy claro de todo lo que estamos platicando. 41, mi querido Adrián. Dice, un hermoso libro es el de Thibaut, titulado Pureza del arte musical. Léelo muy a menudo cuando llegues a la edad madura. Sí, fíjense que acá tenemos una nota del traductor que dice: Antonio Federico Justo Thibaut nació en Hameln el 4 de enero de 1774 y fallece en 1840 en Alemania, donde era profesor de Derecho. ¿Sí? Este libro, Arte y Pureza Musical, no existe en una traducción literal en español. En Alemania ejerció una gran influencia en el renacimiento de la música antigua. Yo creo que más adelante sería interesante abordar sobre este tratado, nada más que es muy largo, pero fíjense cómo un licenciado en Derecho le interesa el arte, escuchar ese punto de vista, no legal, sino como una persona capacitada en las cuestiones de las leyes, ¿sí? Del derecho, toda esa rama, porque se interesa por la música, por el arte. Muy interesante ese documento, ¿no? Acá dice, ¿no? Siguiente punto: si pasando delante de la iglesia oyes tocar el órgano, detente y escucha. Si alguna vez puedes tocar dicho instrumento, te asombrarás de la gran potencia de la música producida por tus pequeños dedos. Es una maravilla. Yo he tenido el gusto de tocar un órgano en una iglesia y es impresionante el sonido que puedes generar, ¿no? Y si ustedes lo escuchan en una misa o tienen la oportunidad de acercarse a un instrumento así, créanme, es impresionante el sonido que lo genera, ¿no? Es muy padre, muy bello. El siguiente punto de Sí. Aprovecha cuantas ocasiones se te presenten de ejercitarte en el órgano. Ningún instrumento como este hace oír claramente las deficiencias de la ejecución y el pésimo estilo de la composición. Exactamente, siempre es interesante que nosotros vayamos teniendo ese don de escuchar buena música con buenos intérpretes. Ande. Canta muy a menudo en los coros, máxime en las partes medias. Esto contribuirá a formar tu sensibilidad musical. Sí. Por eso es una parte obligada en cualquier carrera de música, de cualquier instrumentista, de cualquier cantante, que tengas la habilidad, el control de trabajar en un coro. ¿Por qué? Porque la capacidad auditiva se te va a desarrollar impresionantemente. Y bueno, más para un cantante es importantísimo participar en estos conjuntos corales. Muy bien. Siguiente punto. ¿Qué quiere decir sensibilidad musical? Tú no la posees si tocas un trozo con fatiga, mirando con ansiedad los sonidos escritos, o si ejecutando, te detienes de repente y eres incapaz de continuar, porque te ha dado vuelta 2 páginas al mismo tiempo. Por el contrario, tú la posees si tocando un trozo nuevo para ti, llegas a adivinar en cierto modo lo que sigue, o si el trozo te es conocido, lo recuerdas. En conclusión, tú posees sensibilidad musical si tienes la música no solo en los dedos, sino también en la cabeza y en el corazón. Eso. Es una gran definición de esa sensibilidad musical, ¿no? Que a veces dice uno, es que ese niño tiene sensibilidad, ¿no? Es interesante ver en qué rubro estamos orientando la palabra de sensibilidad, ese desarrollo cognitivo donde está uniendo las emociones con el trabajo técnico y definitivamente con su oído, ¿no? Mi querido Héctor, ¿qué sigue? ¿Qué es la sensibilidad musical o cómo se alcanza la sensibilidad musical? La sensibilidad musical es un don divino y consiste principalmente en tener un oído delicado, una rápida facultad de percepción. Estas dichosas disposiciones pueden ser cultivadas y perfeccionadas, pero no encerrándose en un cuarto y tocando los ejercicios mecánicos solamente, sino estando en contacto con otros músicos y especialmente familiarizándote con el coro y con la orquesta. Sí. Recuerden que el ser humano no es un ente separado ni aislado, sino entre más socialmente y musicalmente trabaje en grupo, va a funcionar mucho más, ¿no? Creo que tenemos allá
un comentario, Karen. De Shedir Baladón dice que como complemento sobre la formación, todas las personas son propensas a la música y con los niños es mucho más natural el acercamiento. Depende mucho de la capacidad didáctica y lúdica del profesor. Recomiendo el libro de la seducción de la música, Christoph Drosser. Él es matemático y físico y en base de investigaciones demuestra cómo todas las personas son propensas a estudiar y aprender música a cualquier edad. Eso es muy cierto, mi querida Sheryl, ¿se llama la señorita? Sí, es muy cierto. Fíjate que hay veces que son dos cosas muy diferentes. Tú puedes ser un muy buen músico, pero eso no te asegura que eres un buen maestro o una persona didáctica de muy buena calidad, ¿no? Siempre tenemos que entender esa cuestión de trato en la cuestión docente con mucho respeto y con mucho estudio, ¿no? Les voy a comentar rápidamente, en algún momento me pasó, conozco un excelente pianista y yo dije, no, con él voy a estudiar. Voy, toco, me escuchan, me dice, tonto, quítate, se hace así, págame, adiós. Es al igual. Y un excelente pianista a nivel internacional, pero no es un maestro, ¿no? Yo lo que necesitaba era alguien que me explicara cómo se tenía que articular mi dedo, cómo iba a ligar, ciertos problemas técnicos, por decir algo, con el pedal de sostén, esas cosas que necesita uno, esa formación, ¿no? A lo mejor ya cuando te topas con un artista de una cierta magnitud es para perfeccionar muchas cosas, pero lo que dice nuestra amiga Sheryl tiene toda la razón. Siempre como músico, y si nos vamos a dedicar a la docencia, tenemos que irnos preparando, y creo que en el camino de los años de experiencia tú vas conociendo a tus alumnos. Pero repetimos algo, todo esto es que te nazca realmente el trabajar con las personas y ser un muy buen docente. Además es un trabajo muy bello o muy hermoso cuando ves a tus alumnos inclusive que van logrando cosas mayores de lo que uno es. Muy cierto. Muy bien, Samuel. Procura conocer bien y a tiempo la extensión de la voz humana en sus 4 modificaciones. Estúdiala particularmente en los coros, investigando cuáles son los sonidos con que la voz manifiesta mayor potencia y cuáles aquellos con que expresa pasiones tiernas y sentimientos delicados. Exactamente, repetimos igual, tener conciencia y uso de la voz humana, que es el instrumento bello por excelencia que tiene el ser humano, ¿no? A ver, mi querido Adrián, una vez. Dice, escucha con atención los cantos populares. Ellos constituyen un rico manantial de hermosísimas melodías que te facilitarán el estudio sobre el carácter de la música de las diferentes naciones. Claro, acá es algo bien interesante, como en aquella época ya hay una mayor atención a todas estas melodías tradicionales de cada uno de los países, que más adelante, a unos 40, 50 años del romanticismo, surge lo que es ese nacionalismo, que es el explotar todas esas danzas tradicionales regionales y las llevan a un nivel estético más alto. Y ya tenemos como en Rusia, por ejemplo, un Tchaikovsky, podemos tener a un Berlioz, ¿cómo se llama? Liszt también lleva parte de esas danzas húngaras, las lleva a un nivel estético muy virtuoso. Tenemos a Béla Bartók, por ejemplo, y así una infinidad de músicos que podemos seguir mencionando. Mi querido Héctor, ¿cuál es el que sigue? Ejercítate muy a menudo en la lectura de las claves antiguas, de lo contrario ignorarás muchos tesoros del pasado. Eso. Hasta ahí, mi querido Héctor, es muy cierto. Fíjense que nosotros conocemos la llave de sol, o la clave de sol, la llave de fa, la clave de fa, pero recuerden que también existe la llave de do, ¿sí? Que son para todos estos instrumentos transpositores. Al final de cuentas estamos hablando que son 8 llaves, 2 llaves de sol, 2 llaves de fa y 4 llaves de do, que desgraciadamente están en desuso por cuestión a lo mejor práctica. Pero si nosotros nos acercamos a encontrar manuscritos de las épocas originales en llave de do, por ejemplo, llave de do en tercera, en cuarta línea, es muy hermoso hacer el trabajo intelectual de leer en estos registros. También.
Pon atención al diferente timbre y al carácter propio de los distintos instrumentos, procurando retener en tu oído las cualidades particulares de sus sonidos. Exactamente. Claro, lo interesante es escuchar el timbre de cada instrumento para irlo identificando. Recuerden que es la única cuestión hasta ahorita que no podemos violar, es el timbre, que va a ser una característica del sonido de cada uno de los instrumentos, ¿no? ¿Sí? A ver, mi querido Adrián, ¿qué sigue? Dice, respeta la música antigua, pero interésate también por la moderna. Ese es un tema muy interesante, ¿no? Que de repente no, nada más Beethoven, nada más, no, también hay cosas de compositores actuales que es de mucha calidad y es muy buena, ¿no? En algún momento alguien me preguntaba, oye, ¿en la actualidad no existe un Mozart? Claro que sí, pero no va a haber alguien que componga el estilo de Mozart, Claro. porque no está viviendo en 1750, ¿sí? Está propias, ¿no? viviendo exactamente, y hay unos compositores de talla internacional, inclusive mexicanos, muy buenos, ¿no? Ya más adelante tendremos pláticas sobre esto. ¿Qué más sigue, mi querido Héctor? No tengas ánimo adverso por la música cuyo autor te es desconocido. ¿Sí? Siempre es importante no tener Claro. miedo exactamente a las cosas que no conozca sino darse la oportunidad de conocer y ya tener el criterio para decir si me gustó o no me gustó, ¿no? Santi. No juzgues una composición después de la primera audición, pues lo que agrada enseguida no siempre es lo mejor. Las obras de los grandes maestros deben ser estudiadas y muchas cosas serán claras para ti cuando tengas más años. Siempre cuando llegamos a escuchar por primera vez a veces una obra no nos gusta. ¿Por qué? Porque no tenemos la madurez para la obra. Sí, ya cuando ya lo entendemos, ay mira, sí estaba bien padre. Pues sí, pero estabas muy verde. Fíjate que eso a mí era algo que me pasaba luego en la escuela, ¿no? Cuando la maestra nos daba el repertorio, decía, a ver, las voy a escuchar, aunque no todas las conocía, y así había unas que las escuchaba así por primera vez, decía, ay, ¿por qué me puso esta? O cosas así, ¿no? Pero ya después eran las que más me terminaban gustando, ¿no? Por lo que hablaba tal vez, o por el acompañamiento, y ciertas cosas, ¿no? Hay veces que no nos gusta porque no lo conocemos. Cuando ya lo vamos conociendo y vamos entendiendo esa ubicación, ese contexto, entonces dices, oye, guau, esto está padrísimo. Pues te estoy diciendo, pero hay veces que esto nos puede pasar años o de repente mucho tiempo que no lo abordamos hasta que tenemos esa necesidad, o como dice Adrián, en la escuela que lo tienes que cantar a fuerza, y ya lo empiezas a empapar y resulta que es algo bonito que puedes conocer, ¿no? Sí. Siguiente tema, ¿dónde vamos? Punto 54. A ver, mi querido Héctor. Al emitir un juicio sobre las composiciones, debes distinguir aquellas que pertenecen al verdadero arte de las que sirven para deleitar a los aficionados. Aprecia las primeras, pero no desprecies las otras. Sí, claro. Acá es lo mismo de lo que hemos platicado, tener la madurez para seleccionar el tipo de repertorio, tanto para interpretar como para escuchar. Melodía, he aquí el grito de guerra de los aficionados. Y a decir verdad, no existiría música sin melodía, pero es necesario conocer bien qué cosa entienden ellos por melodía. Un estribillo de fácil comprensión y de agradable ritmo, pero existen melodías de género diferente. Si se da un vistazo a las obras de Bach, Mozart, Beethoven, se verá cómo ellas se presentan bajo 1000 formas distintas. Es de esperar que pronto te fastidien las melodías uniformes, especialmente aquellas de las nuevas óperas italianas. Hasta ahí, muy bien. Esto es muy cierto, siempre esa palabra melodía es la clave de toda la música. Yo creo que es en donde va a concordar tanto música popular, música culta, música de cualquier tipo. No existe una obra musical si no existe una melodía. Ahí sí no hay otra, ¿no? Sea una melodía bien lograda, regular, como sea, ¿no? Y hay ciertos compositores que son especialistas en lograr una muy buena melodía, por ejemplo, como un Schubert, ¿no? Melodías elegantiosas, esos grandes leads alemanes muy bellas, y pues, por ahí dicen que Beethoven no era muy buen melodista, ¿no? Ta 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 ta, ta 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 ta. Es una melodía sin tanto chiste, pero ¿cuál es la magia de Beethoven? El trabajo orquestal y el uso de todos los instrumentos con el que trabajaba, ¿no? Sí. Muy interesante esa capacidad, esa dualidad que él hacía, ¿no?
A ver, es bueno, ¿no? Es bueno componer pequeñas melodías en el piano, pero si las ideas musicales vienen a ti, sin buscarlas en el piano, tendrás que alegrarte mucho más porque tu sensibilidad musical se despierta. Los dedos deben ejecutar lo que el cerebro quiere y no lo contrario. Exactamente, pues es muy claro, ¿no? Y recuerden que la música surge de uno para afuera, no de afuera para adentro, ¿no? Muy claro. Hablamos de la sensibilidad, ¿no? Déjenme comentarles que en algún momento vamos a tener alguna presentación con aquí mi querido Héctor, porque él tiene... ¿Cuántas obras has hecho? ¿Como 4 o 5? Tengo registradas como tal 6. 6. Tenemos 6 obras. Sí, en algún momento sería muy valioso que nos permitieras que podamos Con muchísimo gusto. compartir este material que es obras, ¿qué estilo pudiéramos decir? Pop. Baladas pop, por así Baladas decirlo, pop. tanto música como Sí, muy bellas las canciones, yo he tenido la oportunidad de escucharlo y Muchas gracias. pues un día sería bueno Con gusto, claro que sí, escucharla acá, ¿no? Claro que sí. Muy bien, continuamos a ti. Cuando empieces a componer, imagina primero con el pensamiento y solo cuando tu trabajo está completamente ideado en tu cerebro, ejecútalo en el piano. Exactamente lo que hemos platicado. Adrián, una vez. Si tu música proviene del alma y del corazón y tú mismo te conmueves, entonces ella podrá conmover también a los demás. Exactamente. Sin duda, ¿no? Cuando tú como intérprete te conmueve algo, hay posibilidad de que puedas conmover a las demás personas. Si tú como intérprete tocas así, No vas a tener mi abuelita no le va a gustar la obra que tocaste, definitivamente no. Si Dios te ha dado el don de una fantasía vivaz, cuando te halles solo, sentado ante el piano, muy a menudo tratarás de expresar con las armonías el íntimo sentimiento de tu ánimo. Y cuanto más obscura sea para ti la ciencia armónica, tanto más te parecerá ser misteriosamente arrastrado a regiones encantadoras. Estas son las horas más bellas de la juventud, pero no te dejes llevar frecuentemente por la fantasía que podría hacerte perder tiempo y fuerzas corriendo detrás de fantasmas. Nunca se llega a dominar las formas de la composición y a expresar claramente las propias ideas, si no se ponen por escrito los propios conceptos. Por lo tanto, escribe más de lo que improvises. Palabras, este es un gran consejo. Hay veces que, no, pues yo voy a componer, me siento al piano, estoy acá. Y al día siguiente, ¿qué hice si ya había encontrado el hilo negro? Pues no lo escribiste, ya no hubo posibilidad de tener ese recuerdo. Ahorita con toda esta tecnología, con una computadora podemos ir asentando y podemos todavía tener la capacidad de escuchar lo que hicimos y poco a poco ir haciendo ciertas correcciones, ¿no? Si alguien de nuestros amigos tienen el don y la capacidad de cerrar los ojos y escuchar una melodía y ponerlo ante un papel, es algo muy bueno y realmente ese es un trabajo de composición muy complejo. Desde mi punto de vista, el único compositor que creo que llegó a tener hasta ahorita que yo conozca ese don y esa capacidad fue Wolfgang Amadeus Mozart. Ni Beethoven ni Bach tenían ese don, esa chispa especial, ¿no? Mi querido Héctor, ¿cuál es el que sigue? El 60. Entramos en el punto 60. Trate de adquirir a tiempo el arte de dirigir la orquesta. Observa a los buenos directores y esfuérzate en dirigir tú mismo mentalmente hacia actividad lucidez de presencia. Exactamente, ese es un tema bien padre y bien emocionante, ¿no? En algún momento tener la oportunidad de pararse a dirigir, aunque sea un pequeño grupo, y esto que te vaya dando la oportunidad de abrir tu mente y tus oídos, es algo muy En este bello. caso, profe, la verdad que yo tuve la oportunidad de estar en el diplomado, Ajá. fue una experiencia padrísima, ¿verdad? Sí. ¿No? Porque, bueno, para empezar uno está acostumbrado a hacer frente al público, pero aquí te toca estar del otro lado, ¿no? O sea, darles la espalda y ver a los músicos, ¿no? Lo que tú ves y ves a tus amigos ahí y todo, como tocan, pero ya cuando estás ahí dirigiéndolos, la responsabilidad que tienes, que están confiando en ti como director, de que los vas a guiar bien. Y sí, es increíble cómo escuchas la obra de una manera totalmente diferente, ¿no? Cómo tienes que estar no solamente al tanto de la partitura, sino de estar dirigiéndolos bien, dándoles bien las entradas.
Y todo esto es padrísimo, ¿no? Yo creo que, como usted dice, si uno tiene la oportunidad de hacerlo, aunque sea un pequeño grupo, sí, algo, ¿no? Sí, es algo muy hermoso estar al frente de algún ensamble, de alguna orquesta. En mi caso lo he tenido 3 o 4 ocasiones, tiempo de 2 o 3 años en cada ensamble, en cada orquesta, y sí, aprende uno mucho, tanto musicalmente como líder de las personas, de los artistas. Esa es una parte social bien difícil. Ya llegó el de la flauta, es que ya me dio fuera el de la trompeta y tú estás en medio, a ver, no se preocupe, no te dio feo, él ve así, siéntate, tú toca lo tuyo y tú lo tuyo, ya lo jalas al de la trompeta, ya no lo pegues al de la flauta, y así es todo, y es todo el tiempo. Imagínense todas estas emociones, todas estas personas sensibles, ¿sí? Vamos a decir 50, 60 personas, y que tú seas la persona que dices, vas a hacer esto, maestro, con todo cariño y respeto, porque si llegas y le dices, no, está mal, ¡pum! Y ya empieza el gremio y al rato hasta el sindicato te anda llegando. Entonces es bien interesante, es muy hermoso trabajar ante músicos, ante una orquesta, ante diferentes compañeros, y como dice Adrián, es muy sano, retroalimentador el estar de aquel lado, el estar acá y el estar como oyente, como público, ¿no? Sí, es padrísimo, la verdad sí me gusta también. Mi querido Héctor. Estudia atentamente la vida y procúrate conocimientos también en otras artes y ciencias. Exactamente, entre más culto sea una persona, más credibilidad vas a tener en tu música, ¿no, Santi? Las leyes de la moral son también las leyes del arte. Exactamente. Eso, música culta, música popular, música bien hecha, mal hecha, es importantísimo. Okay. Diligencia y perseverancia son los factores más importantes del progreso. Exactamente. Aquí es bien interesante que entendamos que entre más consistentes y más necios seamos, vamos a obtener y vamos a llegar a ese objetivo que tengamos, ¿no? Les voy a comentar ahorita, se me viene a la mente, ¿cuánto tiempo ensayamos tu examen? Fácil, 1 año, Sí, cerca de 1 año. Sí, fue bastante. Y fue 1 año de estarnos viendo una vez a la semana, todos los días, trabajando. Y alguien nos puede escuchar y puede decir, ¿qué fue? 1 hora. ¿1 año? No, señores, no lleva 1 año, lleva toda la carrera que Adrián trabajó, más el tiempo que yo he estudiado el piano, para que ustedes en ese momento hayan escuchado lo que escucharon. Entonces, caray, no, pues sí está difícil. Claro que está difícil, sí. Y con todo lo que eso conllevaba, ¿no? De que a veces nos atorábamos en ciertas partes, aunque a pesar de que uno dice, ya lo estudié, pero ya cuando esa parte del ensamble, ¿no? De complicaciones. A ver acá, ¿por qué? A ver, tócale, a ver, cántale. No, a ver, 1, 2, 3, darle, y otra vez, hasta que encontramos esa media, ese punto, y decimos, ok, este pasaje ya salió. Llegamos a la semana siguiente, a ver, otra vez, caray, no era por ahí, a buscar por el otro lado, y paciencia, consistencia, y al final de cuentas se logró un muy buen resultado. Número 64, fíjense acá pasa algo bien chistoso, dice, de 1 libra, ¿sí?, de hierro, que cuesta pocos centavos, se puede obtener 1 millar de manecillas de reloj, cuyo valor comparado con el de la primera materia es prodigioso. Emplea, por lo tanto, de una manera consciente la libra que has recibido de Dios, ¿no? Es algo muy cierto, que siempre debe uno de canalizar todo su poder cognitivo de trabajar para obtener el mejor resultado con las herramientas que Dios nos haya dado y con el tiempo que tú estés trabajando. Héctor. En arte sin entusiasmo, nada grande se produce completamente. Sí, esto está padre, ¿no? Porque cuando nos subimos al escenario, No, sobre todo porque la gente siempre está percibiendo sí, siempre, a veces no se fijan en la ejecución, sino en cómo estamos proyectando eso que estamos. Sí. Sí, que tomar en cuenta igual así como puedes atrapar al público se te puede ir, Sí, ¿no? Y o no se te generar hace más una pesado, ¿no? vida. O sea,
recuperar a veces al público después de... Sí. Ahora, acá pasa algo bien interesante, ¿no? No somos seres separados de subirnos al escenario. Sí, yo tengo que ser totalmente profesional y pensar en el arte. Pero también estoy pensando, oye, ¿y si me van a pagar ahorita? En serio, o sea, lo digo de broma. Oye, ya se fue la que nos va a pagar, ¿qué hacemos? No, pues tú tocas, a ver, tú el del güiro ve y páratele a la señora, ¿no? O sea, es muy cierto y es un paradigma que tenemos, exactamente, una realidad que tenemos que resolver y siempre tener esa mejor cara, ¿sí? Para poderlo hacer mejor. Lo que les comento hace ratito. No voy a ser que la última vez sea ese momento que estemos en el escenario. Disfrútenlo a lo máximo. Ya lo corregimos a la señora para que nos pague, ¿no? O en el panteón, ¿no? Bueno, ese es otro anécdota que luego les voy a platicar. Santi. El objeto del arte no debe ser la ganancia material. No. Trata de llegar a ser lo más experto posible. El resto vendrá solo. El resto vendrá solo. El resto. Sí, no. Yo sigo esperando y no ha llegado. Yo sigo esperando que termine esto y no termine. No, pues, o sea, acá se está refiriendo, tú preocúpate por el arte, no te preocupes por la lana, ella va a llegar. Es difícil, es muy difícil, sobre todo en el aspecto, digo, la mayoría de los músicos o la mayoría del rubro musical pues, viven de eso, ¿no? No, pues, volviendo a lo mismo, o sea, fuéramos Mendelssohn. obviamente pues tenemos el amor al arte, pero también la necesidad, ¿no? necesidad, O sea, sí. ¿y cuántos no hay? O sea, ¿cuántos no hay que a lo mejor hacen su chamba lo mejor posible, pero a veces las condiciones no son como las mejores a veces, ¿no? Siempre, o se trata de ver a la chamba del músico, a la chamba del cantante, como poca cosa, ¿no? En ciertas situaciones, o realmente la gente que a lo mejor no logra valorar, no logra entender cuánto cuesta hacer una melodía, cuánto cuesta ejecutar bien una melodía, lo que decían, cuánto tiempo a veces te lleva sacar una parte. Sí. Entonces, Ahora, ¿cuánto cuesta difícilmente se puede valorar, ¿no? el equipo que tiene uno? ¿Cuánto cuesta una clase con ¿Cuánto alguien? tiempo me costó ¿Cuánto aprender cuesta? tal cosa? Sí. Fíjense, en algún momento llega una persona hace algunos años y me dice, oye, maestro, ¿puedes tocar esto? 3 hojitas. Una obra compleja de Chopin. La vi y dije, sí, me la he hecho. Te cuesta tanto. ¿Por qué si son 3 hojas? Eso es lo que yo te cobro. No, es mucho. Se fue. Regresó a la semana. Oye, ¿sí? ¿Para cuándo es tal día? Pues te cobro tanto. No, pero ya está más caro. Pues sí, porque antes tenía 15 días para irlo desmenuzando y Ahora tengo más chapa. Ahora tengo. Ahora me dejaste más trabajo. Es más, sí, tengo que dedicarle más tiempo. No, pues entonces mejor sí de una vez, porque si vengo mañana me va a salir más caro. Efectivamente, de una vez mejor. Es importante. Y lo que me decía, bueno, yo por dentro, ¿no? Platicándolo con mi esposa, dice, es que no estás cobrando los 3 minutos que dura la canción que te vas a sentar. Estás cobrando todas las inversiones que has invertido en clases, en toda tu vida, desde que eras chiquito hasta ayer, para poder hacer esto, ¿no? Y tampoco era una cantidad estrafalaria, tampoco, ¿no? Uno lo ubica, pero sí, esto es algo bien interesante, tener no el miedo, sino saber vender, cotizarse y saber negociar, que eso también es difícil. Eso debería haber también una materia en la escuela de música que nos dijera, ¿cuánto cobras en una misa? Y no sabemos. Y de repente, es que si le digo 100, o sea, nos da pena. Sí, nos da Pero ya también por agarrar el trabajo. Sí, pero ¿por qué cuando tú vas al Oxxo, cuánto vale, qué, Tonalla o una bebida ahí? Te dice, vale 20 pesos y dejas 25. Y entonces, ¿por qué cuando nosotros vamos a cobrar una misa y es lo menos? Pues es que sí, señor, tengo que pagar gasolina, tengo que usar esto, tengo que pagar cantante, tengo que pagar esto, gasolina, los años de estudio, el esfuerzo, sí, todo.
Y ya cuando lo ve uno, pues es que sí estamos cobrando barato. Sí. La verdad, ¿no? Pero bueno, eso es algo No, sí es interesante. importante, ahora sí que para todos nuestros amigos que nos están viendo, sí es importante que aprendamos a valorar el trabajo de los músicos. De verdad no me van a dejar mentir, ya lo platicamos hace un momento y nuevamente ahorita lo estamos retomando. Cuesta mucho sacar a veces una estrofa, cuesta mucho trabajo de repente alcanzar una A, profesor, ¿no? De repente alcanzar una O, alcanzar, no sé. Entonces, sí los invitamos a que valoren ese esfuerzo que hacen los músicos, ¿no? En todos los aspectos. El que se sube al camión, el que se sube a cantar una canción, por mínimo que sea, siempre es importante que valoremos esa Sí, parte, ¿no? sí. Santi, siguiente punto. El espíritu de una composición te será claro recién cuando hayas comprendido bien su forma. Exactamente, siempre la estructura, el análisis de la obra va a permitir conocerla más a fondo. Adrián. Tal vez un solo genio puede llegar a comprender a otro genio. Eso es muy cierto, siempre esas mentes geniales nos van a entender otra mente igual de brillante que él, ¿no? Se dice que un perfecto músico, al escuchar por primera vez un trozo orquestal, por complicado que sea, debería verlo en su mente como si tuviera delante la partitura escrita. Esto sería verdaderamente el colmo del intelecto musical. La anécdota que les comenté de este maestro Oscar Tarragó de tener la partitura acá, sí, ya lo vi, ya lo tiene, ¿no? Eso realmente es la magia de ese gran don que Dios le dio y que hay que estarlo trabajando todos los días para lograr alcanzarlo. ¿Tenemos comentario allá? No, muy bien. Y bueno, el último y el Claro que sí. último. El estudio no tiene fin. Ya. Hasta ahí, Pocas gracias. palabras. Nosotros hablamos. Bien. Hay que seguirle. A ver, ahí tenemos comentarios. Bueno, ya quisiera cerrar aquí los comentarios con Arturo Rubio, que deja 6 frases para los amantes de la música. Es 1, la música debe hacer saltar fuego en el corazón del hombre y lágrimas de los ojos de la mujer. Es de Ludwig van Beethoven. Otro, sin la música la vida sería un error. Completamente. Nietzsche. La que sigue, en el escenario le hago el amor a 25,000 personas diferentes, luego me voy sola a casa. Ah, caray, eso sí. Janis Joplin. Arturo, ahora sí me estás espantando. Anda con todo ese Arturo. La buena música es aquella que penetra tu oído fácilmente y abandona tu memoria difícilmente. Thomas Beckham. Si no fuera por la música, habría más razones para volverse loco. Tchaikovsky. Es correcto. No esperes resultados distintos si sigues haciendo siempre lo Lo mismo. mismo. Albert Einstein. Sí. Eso es muy cierto, ¿no? De repente nos estamos quejando de que es que me pasa esto. Pues sí, oye, pero es que lo estudio y no me sale. Bueno, ¿qué haces? Esto. Pues ya tienes que ver otra forma para resolver esa problemática, esa situación, porque no está dando el resultado que tú estás esperando y estás deseando, ¿no? Otro comentario. Meyes Valdés dice, muchas gracias maestros por tan buen tema. Sin duda alguna, como músicos cometemos errores, tanto individual para nuestro crecimiento como ejecutantes y seres sensibles. Como al momento es estar en un ensamble o ya sea a cargo de un trabajo para apreciar y prestarnos a las ideas de los demás. Espero con entusiasmo otra sala en vivo con temas como estos, porque nunca dejaremos de entender a la música, ya que siempre hay algo nuevo que aprender. Sí. Muy cierto, mi querido, ¿cómo se llama? Meyes Valdés Jiménez. Sí, vamos a seguir trabajando para buscar temas de interés para gente que estamos metidos en este ámbito, que hay una inmensidad de trabajo, tanto histórico como cuestiones teóricas, que poco a poco en la misma página los vamos a ir invitando para otras posibles pláticas como esta, ¿no? Pues creo que por nuestra parte, creo que ya tenemos más. Ana Luisa Tapia, muchas gracias, muy buena información.
Gracias, Gracias. mi querida Ana. Pues creo que lo único que me toca es agradecer de mucho cariño Claro, y el gran Gracias. apoyo, porque si lo hubiéramos hecho nosotros solos no hubiera sido tan rico toda esta información que tenemos ahorita, y gracias. Y bueno, les vamos a dar un reconocimiento, ¿sí? Claro, hablando de esto, ya el depósito ya cayó en su cuenta, ¿no? Sí. No hay ningún problema. Estaba yo preocupado por eso, ¿no? De hecho, No, de hecho eso ya está. De hecho, en la cuenta creo que usted, maestro, me dijo que ya no había capacidad para poderle invertir, entonces pásame su cuenta de la secretaria. A ver, vamos a ver. Pues miren, me voy a atrever a leer un poquito el reconocimiento. Dice: Estudio Musical del Canto otorga el presente reconocimiento a Héctor García Luz, ahora sí, por haber participado de manera exitosa en la conferencia 70 consejos para jóvenes músicos Robert Schumann el día de hoy. muchísimas gracias. Es para mí un gusto y un honor poder estar en esta gran escuela que me ha enseñado tanto, que me ha cobijado también, porque lejos de ser una escuela, son grandes maestros, y es un honor poder contribuir un poco con estas temas musicales. No. Muchas gracias. No, gracias a ti. Mi querido José Adrián García Ábalos, igual de la misma forma, Muchas gracias. aceptar esta invitación, y siempre te recuerdo con mucho cariño todo ese tiempo que trabajamos. Y bueno, comentarles que Adrián también forma parte de las voces principales de nuestro coro, nada más que en este momento nuestras situaciones de salud no nos lo permiten. Y la otra persona importante en este momento que se realizó, tanto es la persona que nos apoya en la cuestión técnica para poder tener una transmisión limpia y directa y sin fallas, a mi querido Santi Álvarez. Y bueno, ahí a las personas que siempre están atrás de nosotros cuidándonos, a Jiménez y a Cari, ahí gracias por el apoyo. Y pues pues ya no nos queda otro más que decir gracias, amigos. Estamos ahí conectados para la siguiente presentación. Invitarlos de una vez para el sábado 15 de agosto. Vamos a tener una presentación con dos niños muy virtuosos en la voz, mi querida Renata y mi querido Santiago Mendoza Salas, dos niños que no deben de perderse su linda voz y su sensibilidad para cantar. Pues muchas gracias, amigo, por estar aquí conectados, y pues vamos a descansar un rato. Gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias.